Bueno, pues vamos a tener un mensaje más de la serie Recorriendo el Velo. Ya estamos llegando al final de esta serie de mensajes. Estoy yo preparando mis últimos mensajes ya de esta serie para abordar otros temas. Ha sido una serie extenuante, bastante resumida. Yo he dejado muchas cosas que le he querido compartir por cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios que hemos podido observar y de manera más o menos profunda lo que la palabra de Dios revela para estos últimos tiempos. Bueno, pues ya vamos avanzando más rápido. Hay muchas cosas que ya vimos que vamos a reafirmar. Bien, vamos a Recorriendo el Velo 18. Yo le titulé a este mensaje, que seguramente lo vamos a dividir en dos partes: la consumación de la ira de Dios. Así se llama, la consumación de la ira de Dios, se llama este mensaje número 18. Y como es mi costumbre, vamos a hacer un breve resumen de lo que es el libro de Apocalipsis, de todos los mensajes que hemos visto hasta el día de hoy. Hemos visto que el libro de Apocalipsis se divide en tres secciones, las cuales están definidas en el capítulo 1, en el verso 19, que dice: escribe pues lo que has visto, significa la revelación de nuestro Señor Jesucristo; lo que sucede ahora significa el mensaje a las iglesias; y lo que sucederá después significa todo lo que es la revelación de la consumación de la historia humana. Las aplicaciones del libro de Apocalipsis, como lo hemos visto, hermano, son tres. Uno, que Dios nos esconde, que Dios nos revela todo lo que va a acontecer en estos últimos tiempos, que Él es el alfa y la omega, es decir, Él es el principio, el fin, que Él está en control de todas las cosas y que tenemos por lo tanto razones para no temer, ¿verdad? Mire, yo sé que muchas personas, ¿verdad?, al ver la palabra de Dios, y sobre todo cuando hablamos del libro de Apocalipsis, ¿verdad?, pensarán estos lunáticos, estos fanáticos, ¿verdad? Pero no sé si de repente reflexionan en su corazón, conforme van avanzando las cosas y se van cumpliendo las profecías, pues yo ya estaría en el sentido en el tenor de decir, no, pues tal vez tengan razón, y escudriñar un poco. Entonces, la gente que tiene temor y que se quiere ocultar de las cosas que vienen, pues es precisamente porque, bueno, pues a lo mejor tienen incertidumbre, tienen temor, y es mejor conocer, es mejor tener claro lo que va a acontecer. Bien, hablamos también acerca de lo que es el mensaje a las iglesias, lo que significa cada iglesia: Éfeso, que significa la deseada; Esmirna, que significa la mirra, el olor fragante, el olor de los mártires que han dado su vida a causa de Jesucristo; Pérgamo, que significa el casamiento, el ecumenismo, ¿verdad? Vamos a ver más adelante acerca de todo ese sistema religioso que surgió a partir de esta época hasta nuestros días, cómo va a ser derribado. Tiatira, que significa sacrificios paganos, rituales, misticismo; Sardis, que significa los que escapan, que es el remanente; Filadelfia, que significa la iglesia que se mantuvo en el amor fraternal; la Odisea, que significa la iglesia del juicio del pueblo. Bien, también hablamos acerca del trono de Dios. Hablamos en el capítulo 4 de los 24 ancianos, los 4 seres vivientes. La señal del juicio, que son relámpagos, estruendos y truenos. También hablamos de la adoración celestial. Muchos de estos cantos que hemos venido entonando están basados en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis refiere varios cantos espirituales que se van a cantar allá arriba en el cielo. Hoy vamos a ver un canto muy particular y muy hermoso que se va a entonar en el cielo. También hablamos en el capítulo 5 de Apocalipsis sobre el rollo y el cordero. Hablamos acerca de la exaltación de Cristo. Yo le comentaba mi versión de los periodos apocalípticos, ¿verdad? Para mí son 3 periodos apocalípticos: el principio de dolores o pretribulación, que es el periodo en el que actualmente estamos estacionados; la tribulación, que durará 3 años y medio y que se dará a partir de la firma del acuerdo de paz en Medio Oriente a través del anticristo; la gran tribulación, que se dará a los 3 años y medio arrancada la tribulación y que será cortada por causa de los elegidos; y finalmente el periodo de la ira de Dios. Hoy vamos a ver precisamente la consumación de la ira de Dios, ¿verdad? También hablamos en el libro de Apocalipsis sobre los jinetes del Apocalipsis, ¿verdad? Hablamos del caballo blanco, que es el anticristo, que fue el primer sello, que se refiere precisamente al anticristo, no a Cristo. Que hay muchos anticristos que han surgido a través de la historia, pero que esta vez surgirá el mayor de todos ellos. Hablamos también de las características del anticristo. Una de ellas es su número de identificación, que es el número de la bestia, el 666, ¿verdad? Por ahí estaba yo escuchando, ¿verdad, hermano?,
en esas veces de que yo estoy, a veces procuro aislarme un poquito de los mensajes acerca de Apocalipsis de otros pastores, pero en otras ocasiones pues sin querer estoy navegando en internet, y de repente se me presenta por ahí en YouTube sobre todo algún mensaje de algunos pastores, y escuché uno muy interesante que la verdad no quise meterme mucho, pero la verdad me resulta una aberración, ¿no? Hablan acerca de que el número de la bestia o la marca de la bestia ni es el 666, ni tampoco será una situación de tipo físico, ¿no? Sino que es de tipo espiritual, ¿no? Y bueno, pues este es uno de los más grandes engaños que yo he visto en la Biblia, ¿no? De tal manera que las personas que se vayan con esa idea, ¿verdad? Entonces se dejarán marcar por el número de la bestia, porque dicen, pues ni es el 66, ni es físico, así que no te preocupes, déjate marcar, ¿no? Situación que la verdad, le digo, no quise abundar mucho en ver sus argumentos, pero sinceramente es una aberración, ¿no? Bien, número 4, hablamos también de dónde surgirá el anticristo, de la región de Siria. ¿Qué nacionalidad? Será de nacionalidad asiria o sirio y con ascendencia de la tribu de Dan. El anticristo y su relación con esa región del planeta que es Irak y que es Siria. Hablamos también del caballo bermejo, que es el caballo de la guerra, que es el caballo que tendrá un poder delegado, pero un poder repentino, que estamos viviendo ya en tiempos peligrosos, y que habrá una gran espada de la guerra, que será un tiempo prolongado de guerra. El origen de la guerra pues es el odio, el corazón humano, y la última guerra será la guerra del Armagedón, que precisamente la vamos a ver ya a detalle en el siguiente mensaje, la guerra del Armagedón. Prepárese porque está muy interesante este mensaje que vamos a ver dentro de 8 días. También hablamos también acerca de los jinetes del hambre y de la muerte, los jinetes que tienen autoridad delegada y limitada. Vimos al jinete del hambre en la Biblia, el jinete del hambre en el mundo actual, y también los principios bíblicos para tratar con el hambre. También ahí hablamos del caballo de la muerte y del espíritu de muerte que se ha desatado en el mundo entero e inclusive en nuestro país. También hablamos acerca del quinto sello, el sello de los mártires, donde los cristianos tienen que ser probados y si es necesario hasta dar su propia vida. Vimos las características de un mártir en función a Esteban, el primer mártir de la iglesia primogénita. Vimos los privilegios que tendrán los mártires y vimos también que falta todavía de que algunos mártires den su vida por la causa de Cristo. También hablamos en el sexto sello sobre el rapto y la ira de Dios. Ahí empezamos a hablar sobre la ira de Dios desde un punto de vista cronológico, y mi punto de vista que yo le daba en aquel mensaje es que el rapto y la ira de Dios son dos actos simultáneos. Viene el arrebatamiento y después viene la ira de Dios. El rapto y la ira de Dios comparados con los juicios en el Antiguo Testamento, también lo vimos, el rapto que está muy claro en la Biblia. Yo le decía que hay algunas de las teologías que son más atacadas, y una de ellas es la del arrebatamiento. Y también he visto algunos mensajes de pastores que niegan el arrebatamiento, y hay otros que dan un punto de vista más bíblico, ¿no? Lo que pasa es que a nosotros se nos enseñó desde hace muchos años en el cristianismo que el arrebatamiento era una especie de un evento oculto, que simple y sencillamente la gente desaparecería y nadie sabría por qué desapareció. Eso no viene en la Biblia. La Biblia dice que el Señor será visto en los cielos y que los muertos en Cristo resucitarán primero, y que con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Una trompeta hace ruido. Entonces en esa parte yo sí converjo. Efectivamente el arrebatamiento no será un evento misterioso ni oculto a nadie, sino que la humanidad verá el arrebatamiento. Darán muchas explicaciones, por supuesto, ¿verdad? Pero el arrebatamiento será un evento público, pero eso no significa que no vaya a haber arrebatamiento, lo cual es total y absolutamente absurdo, porque en la Biblia hay libros completos, cartas completas que escribió el apóstol Pablo con respecto a la teología del arrebatamiento, que es la primera y segunda carta de los tesalonicenses. Entonces nosotros no podemos negar esto que está en la palabra de una manera muy clara. Ok, también hablamos en ese mensaje acerca del día del juicio y del castigo. Hablamos también que las perturbaciones cósmicas serán una señal de que terminó ese periodo de la gran tribulación, terminó ese periodo donde la iglesia, ¿verdad?, es arrebatada y donde inicia la ira de Dios. Los ángeles de Dios y las multitudes también hablamos, ese otro mensaje donde hablamos de los ángeles y la ira de Dios.
Hoy vamos a abundar un poquito sobre ese tema, cuál es el papel de los ángeles. Hablamos también de los 144,000 sellados y hablamos de la gran multitud en el cielo, que es la iglesia de Cristo. También hablamos acerca del séptimo sello, que es las 4 trompetas. Hablamos sobre lo que significa el silencio en la Biblia. Dijimos que el silencio en la Biblia es el fin de un periodo, el periodo de la gracia, una especie de pausa, y empieza otro periodo, que es la ira de Dios, ¿verdad? Entonces yo le comentaba acerca de esta situación, que está muy bien marcada la división en la Biblia. ¿Qué significan las trompetas? El poder de la oración. Hablamos acerca de la oración, de las 4 primeras trompetas que son contra la ecología terrestre. Hoy tendremos una recreación de esas 4 trompetas, porque hoy las vamos a ver en 4 copas, pero hoy al ratito lo vemos, ¿sí? ¿De acuerdo? Las primeras 4 trompetas, la primera fue de granizo y fuego y sangre, la segunda fue que parte del mar se convirtió en sangre, la tercera trompeta que parte de los ríos y el agua dulce se convirtió en amargas, la cuarta trompeta acerca de las tinieblas, y las otras 3 trompetas que son los 3 ayes. Los 2 primeros ayes tienen que ver, en este caso la quinta trompeta tiene que ver con los demonios que son liberados del abismo, y que estos demonios, ¿verdad? Son liberados para atormentar a la población. Fíjese que ayer estaba yo viendo un reportaje científico acerca de la estructura o el interior de la Tierra, y estaban hablando, entre otras cosas, ¿verdad?, de que se cree, ¿verdad?, que hay algunas, ha habido algunos indicios de obras de ingeniería en algunos países, mediante los cuales han excavado a niveles profundos en la tierra hasta donde han podido llegar con la maquinaria y la tecnología con la que se cuenta. Y muchas de las características de las que habla la Biblia científicamente están comprobadas. Estaban hablando, por ejemplo, que a cierto nivel, en profundidad sobre la tierra, la temperatura va aumentando, ¿verdad? Va aumentando de 400 grados centígrados a 600, a 1000, a 2000 grados centígrados, es decir, el calor abajo es infernal, ¿verdad? Y estaban hablando de todos los componentes que tiene la tierra en su interior, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que estos demonios saldrán del abismo. Son ese tipo de personajes, ¿verdad?, con una naturaleza diferente a la nuestra. Obviamente un ser humano no puede entrar a las profundidades de la tierra. Estaban hablando acerca de la presión que se siente conforme más entras hacia lo profundo de la tierra, que son, por ejemplo, a cierto nivel, es como si tuvieras 500 elefantes sobre tu cabeza. De ese tamaño es la presión adentro de la tierra. Pero estos seres, que son seres demoníacos, obviamente tienen las características para poderlo soportar, ¿sí? Bueno, también hablamos acerca de la sexta trompeta y el segundo ay, que son los demonios que también serán liberados, pero no para atormentar, sino para matar a una gran parte de la población. También hablamos de los pecados de los últimos tiempos, que no dejaron la idolatría, no dejaron de adorar a los demonios, no se arrepintieron de sus homicidios, no se arrepintieron de sus hechicerías, no se arrepintieron de sus fornicaciones y tampoco se arrepintieron de sus hurtos, ¿verdad? También vimos en el siguiente mensaje acerca del ángel y el rollo pequeño, que se presenta un ángel poderoso, que no es Cristo. Vimos las características de ese ángel poderoso, y también vimos que a Juan le fue dado a comer un librito, ¿verdad? El cual al principio era dulce, pero ya en el vientre era amargo. Hablamos acerca de la medición del templo de Jerusalén que será levantado. Vimos acerca de los templos que han existido. También vimos que medir el templo significa juicio. Y también después hablamos acerca de los 2 testigos del anticristo, y el anticristo. Vimos la identidad de estos 2 testigos, que son Elías y Moisés, y que estos 2 testigos tendrán un poder delegado. Estos testigos serán odiados a muerte, de tal manera que los llevarán a la muerte, pero serán resucitados y serán llevados a la presencia de Dios. En el siguiente mensaje hablamos sobre la séptima trompeta. Hablamos acerca de los reinos del mundo que no le pertenecen a Cristo, y que esos reinos del mundo van a ser trasladados al dominio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el tiempo en que son trasladados, 2 acontecimientos se van a llevar a cabo. El juicio del tribunal, el del tribunal de Cristo, y el otro el juicio del trono blanco, ¿verdad? Son 2 acontecimientos que se van a dar.
Bien, más adelante vamos a hablar de esos acontecimientos de manera detallada, aunque ya dimos un avance muy importante. Luego vimos el mensaje de la mujer y del dragón, las señales en el cielo. La señal de la mujer representa a la nación de Israel y la señal del dragón es Satanás. Vimos acerca de la furia del dragón, vimos acerca de la batalla cósmica que se dio y en la cual fue arrojado Satanás y todos sus ángeles a la tierra. Vimos la victoria de Dios, vimos los elementos de la victoria. Hoy vamos a hablar sobre algunos de esos dos elementos. Uno de ellos es la sangre del cordero. Hoy vamos a hablar de la sangre muy fuertemente. Y también se habló acerca de la celebración de esa victoria y del plan de perseguir a la mujer e Israel por parte de este dragón. Ese plan de perseguir tanto a la mujer, que es Israel, pero también a la descendencia, que es la iglesia. ¿Sí? En el mensaje 15, que estuvo muy interesante, hablamos de las dos bestias, de dos de los grandes personajes de la Trinidad diabólica. El anticristo, que es la bestia que surge del mar, donde surge, y que las bestias son símbolos de reyes o gobernantes o gobiernos que tienen poder y autoridad del anticristo, que lo tomó ¿de quién? Del dragón, de Satanás. Y también vimos la herida del anticristo y su propósito, que se recuperara y que pudiera ser admirado e idolatrado. Vimos también las funciones que tendrá el anticristo en estos últimos tiempos, que es blasfemar contra Dios. Hoy vamos a hablar acerca de blasfemas también. Tendrá autoridad para actuar durante 3 años y medio y peleará contra los santos y podrá vencerlos, ¿verdad? Y controlará a la humanidad mediante ¿qué? Mediante la marca de la bestia de la cual le hablaba yo hace un momento. Pero también vimos la otra bestia, lo que es el falso profeta, que es la bestia que sale del anticristo del mar y la bestia de la tierra. El falso profeta y la religión, que es el poder religioso. Las características de este falso profeta, que tendrá una apariencia piadosa, será aparentemente un hombre de bien, un hombre religioso, y parece cordero y además tendrá esa autoridad religiosa. Por eso es que le decía yo que el ecumenismo es uno de los movimientos que está teniendo mucho auge y mucha penetración en estos últimos tiempos. La gente está tendiendo a unir todas las religiones, precisamente porque para que se constituya un solo líder de todas las religiones, ¿quién será el falso profeta? Número 3, las funciones de ese falso profeta. Vimos que hará señales milagrosas, obviamente para ganar esa aprobación. Va a engañar a los habitantes de la tierra, va a fomentar la idolatría y la adoración al anticristo. Por eso es tan importante cuando hablamos en contra de la idolatría. Cuando hablamos en contra de la idolatría no es por incomodar a ninguna religión, ni es por tratar de, muchos dicen, respétame, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata que precisamente la idolatría será uno de los elementos que utilizará el falso profeta para llevar, escúcheme bien, a toda la humanidad a adorar ¿a quién? A la bestia, al anticristo. Por eso es que nosotros tenemos que renunciar a todo tipo de idolatría de la cual estemos acostumbrados. ¿Sí? Marcar a la humanidad con el número de la bestia. Esta será la función, una de las grandes funciones ¿de quién? Del falso profeta. Y la otra será acorralar a los escogidos e inclusive hasta llevarlos hasta la muerte, porque la Biblia dice que todos aquellos que no estén marcados con el número de la bestia no podrán comprar ni vender y que estarán condenados a la guillotina, ¿verdad? Serán decapitados. Mensaje número 16, hablábamos acerca de los 144,000 y los 3 ángeles. Ya habíamos comentado que esos 144,000 no son más que las primicias del pueblo de Israel. El Cordero en Sion es nuestro Señor Jesucristo. Esos 144,000 son las primicias. Ellos tendrán un cántico que nadie conoce, que no viene en la Biblia. Hoy vamos a ver uno que sí viene en la Biblia. Y también hablamos acerca del testimonio de esos 144,000, que se habían mantenido puros en el sentido sexual. Significa que no habían cometido adulterio ni fornicación, no significa que no se hayan casado, y también que seguían a Jesús por donde quiera que Él andaba, verdaderos seguidores de Cristo. También hablamos ahí acerca de esos 3 ángeles. El primer ángel que habla acerca del evangelio eterno de Cristo. El segundo ángel que habla acerca de la caída de la Babilonia, que será ese sistema religioso del cual le hablé hace un momento, que será promovido por el ecumenismo. Y el tercer ángel que hablará acerca de los adoradores del anticristo. ¿Qué condenación o qué castigo tendrán por adorar al anticristo? Y en el mensaje 17, que fue hace 8 días, hablamos acerca de la cosecha final. Fíjese que si usted se ha dado cuenta y ha observado, este mensaje del libro de Apocalipsis habla muchísimo acerca de condenación.
Habla mucho acerca de juicio de Dios, habla mucho acerca de sellos, habla mucho acerca de trompetas, habla mucho acerca de copas. Hoy vamos a hablar de las copas de la ira de Dios. Pero cada determinados pasajes nos está hablando y nos está animando a acercarnos a Dios. Es cierto que habla de la ira de Dios, pero también habla del perdón de Dios. Habla de la ira de Dios, pero también habla del amor de Dios. Habla del infierno, pero también habla del cielo. Entonces el Señor nos da oportunidad de que nosotros nos reconciliemos con Él, nos acerquemos a Él. No está hablando sí de condenación, pero sobre todo está hablando de salvación. Entonces es muy importante esta parte, porque en ese mensaje de la cosecha que dimos hace 8 días, hablábamos de que Jesús es el ejecutor de la cosecha, aunque los ángeles son los que meten la hoz, ¿verdad? Pero Jesús es el que da las órdenes. Y también hablamos acerca de la división de esa cosecha, el trigo y la cizaña, ¿verdad? Los salvados y los condenados, los nacidos de nuevo, ¿verdad? Y los que no han nacido de nuevo. Entonces es importante que tú y yo entendamos esto. Y también habla después acerca del castigo de la cosecha, ¿verdad? Bien, que hablamos eso hace 8 días. Hoy vamos a iniciar con el mensaje número 18, la consumación de la ira de Dios. Déjeme tomar tantita agua, por favor. Muy bien, y le voy a pedir que me acompañe al libro de Apocalipsis capítulo 15. Ya mero terminamos el libro de Apocalipsis, ya vamos como a las 3/4 partes, un poquito más adelante. Por eso le digo que ya estamos por terminar esta serie de mensajes, gracias a Dios. Y le comento también que estos mensajes están siendo subidos a nuestro canal de YouTube, los puros mensajes, para que usted pueda entrar, pueda verlos, los pueda compartir con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos. Y bueno, pues ahí van a quedar, ¿verdad? En esa página. Bien, Apocalipsis 15, por favor, acompáñeme. La Biblia dice 7 ángeles con 7 plagas. Y dice así: vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles con las 7 plagas que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. También un mar como de vidrio mezclado con fuego. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas que Dios les había dado y cantaban el himno de Moisés, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. ¿Sí? Entonces el himno de Moisés y el himno del Cordero. El himno de Moisés representa la ley y el himno del Cordero representa la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y este himno dice así: grandes y maravillosas son tus obras, lo que estábamos cantando hace ratito. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Versículo 4: ¿quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Después de esto miré, y en el cielo se abrió el templo, el tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas. Estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos con las bandas de oro a la altura del pecho. Uno de los 4 seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó de humo que procedía de la gloria y del poder de Dios, y nadie podía entrar allí hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Bien, en estos 2 capítulos que vamos a ver, capítulo 15 y 16 de Apocalipsis, hoy vamos a ver el 15 y parte del 16, ¿verdad? Nos habla acerca de la consumación de la ira de Dios. Nos está hablando de los últimos 7 juicios de la ira de Dios.
nos habla de esa consumación. Hablábamos de 7 sellos, el séptimo sello tenía 7 trompetas y la séptima trompeta, que es la que estamos viendo ahorita, tiene 7 copas de la ira de Dios. La ira de Dios, déjeme decirle que es una reacción justa de un Dios santo ante el pecado, ¿verdad? Eso significa la ira de Dios. Ahora déjame decirte algo bien importante. La ira de Dios fue manifestada y satisfecha, podemos decirlo. Quería yo utilizar otro verbo, pero bueno, satisfecha en la cruz del Calvario. Ahí en la cruz del Calvario se manifestó la mayor ira de Dios. Satisfiza es la palabra. Fue satisfiza en la cruz del Calvario, ¿sí? Vamos a ver que Dios mandó a su Hijo a absorber esa ira de la que yo le estoy hablando. Porque mucha gente dice, ¿cómo es posible que un Dios santo sujete a la humanidad a una ira tan grande? Fíjate una cosa. Dios no escatimó a su propio Hijo y lo dio por amor a nosotros en la cruz del Calvario, precisamente para que nosotros fuésemos liberados de la ira de Dios. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, verso 9, y dice de la siguiente manera: así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, escúchame bien, para que vivamos por medio de él. Verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Porque mucha gente se centra en la ira de Dios, pero no se centran en el amor de Dios. Que precisamente Él demostró su amor en que envió a su Hijo unigénito, primogénito, limpio, sin pecado, al justo, para morir por los injustos, para que vivamos, como dice aquí Juan, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste este amor eterno, no en que nosotros lo hayamos amado porque seamos buenos y queramos buscar a Dios, sino porque Él nos amó y Él envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que su Hijo fuese ofrecido como sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Y la Biblia dice que la ira de Dios se manifestó ahí en la cruz del Calvario, que toda su ira, todo su furor fue descargado en esa cruz. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dice que clamó a gran voz y dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios le dio la espalda. La gracia, el amor, el cuidado que Dios había tenido por los siglos a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Él no le mostró su amor, Él no le mostró su gracia, Él le mostró su ira. Él volteó la espalda a Jesús. Y por eso es que Jesús oraba en el Getsemaní: pasa de mí esta copa, porque la copa significa que la ira de Dios sería derramada en esa cruz. Él fue ofrecido por nuestros pecados. El santo, el justo, el que creó los cielos y la tierra, el universo y todo lo que hay, Él fue sacrificado en la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a mí. Por eso el apóstol Pablo escribe en Romanos 5:8: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en el versículo 9 nos dice: y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús ya llevó nuestro castigo en la cruz del Calvario. Ese no es un Dios cruel, ese es un Dios amoroso. Ese no es un Dios cruel. Ese es un Dios que dio a su Hijo, que propició un camino para que tú y yo seamos libres de la ira de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:9, la palabra de Dios dice así: pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo. No nos ha destinado para eso. No nos creó para eso, sino a recibir la salvación. A eso nos diseñó,
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 10, Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto a Él. Y por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Si es cierto, viene una ira de Dios temible, tremenda, que ahorita vamos a ver en los siguientes pasajes. Efectivamente. Pero antes de esa ira está el acto de amor más glorioso. Pero antes de esa ira está el camino para que tú busques a Dios, para que te reconcilies con Dios, para que seas libre de la ira de Dios. Dios mandó a su Hijo a absorber la ira de Dios. Tú y yo no tenemos por qué absorberla. Lo único que tenemos que hacer es ir a la cruz y recibir el perdón de nuestros pecados. Amén. Hoy es el día de salvación. Hoy puedes ser libre de la ira de Dios. Ahora, la ira de Dios, una vez especificado esto, que Jesús llevó en la cruz del Calvario y sufrió la ira de Dios, tú y yo no tenemos por qué sufrirla, pero es necesario que nos acerquemos. Pero es necesario que entreguemos nuestro corazón a Dios. Porque si no es así, entonces la ira de Dios es lo único que nos quedará. Nosotros tenemos dos opciones: recibir su amor y su salvación y su perdón en la cruz del Calvario hoy, o el día de mañana recibir la ira de Dios. Vamos a ver esto, porque esta promesa de la ira de Dios es para los que no están en Cristo. La salvación y el perdón es para los que están en Cristo, pero la ira de Dios es para los que no están en Cristo. Por eso es tan importante. Estas promesas son para los que están en Cristo. Pero para los que no están, piensan que con su religión, piensan que con sus argumentos filosóficos, piensan que con su incomprensible ateísmo la van a librar. El desconocimiento, mira, yo te voy a decir algo bien importante. El desconocimiento de una ley no te exime de la responsabilidad y del castigo de esa ley. Si yo ahorita me salgo con mi carro y me voy en sentido contrario e invado la banqueta, me va a detener un oficial de tránsito y me va a decir: usted ha infringido la ley de tránsito. Yo le voy a decir: discúlpame, pero yo no creo en esa ley, yo no la conozco. ¿Y sabes qué me va a decir? Independientemente de que la conozcas o no la conozcas, tú la has transgredido y eres acreedor a una consecuencia. ¿Sí me explico? Entonces nosotros también, la ley de Dios, aun cuando haya una persona que no conozca y que nunca haya escuchado la Escritura, la Biblia dice que la ley de Dios se manifiesta en nuestros corazones. Vamos a Romanos 2:1 y dice de la siguiente manera: por tanto, no tienes excusa tú. Mira cómo lo dice Pablo: quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Y en el verso 2 dice: ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Verso 3: ¿piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a otro y sin embargo haces lo mismo que ellos. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia, de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo. ¿Para cuándo dice ahí? Para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Y es precisamente esta consumación de la ira, este mensaje que estoy predicando, es del que se refería el apóstol Pablo. Independientemente de eso, de que nosotros queramos buscar una excusa: es que yo soy ateo y no creo en Dios. Es que yo creo en Buda y Buda dice que pues no me preocupe, que me medite yo, que no haga nada mal a nadie y que con eso ya la libro. Ninguna de esas cosas me servirán como excusa, como pretexto. Porque aquí lo dice claramente en el verso 5: por tu obstinado corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, creas o no creas en él. Porque Dios se revelará en su justo juicio. El hombre piensa que va a escapar de Dios. El hombre piensa que con negar a Dios
con decir Dios no existe, con eso ya la libra, pero no es así. Gálatas 6:7 nos dice, y lo dice claramente Dios en su palabra, no se engañen. La gente se engaña a sí mismo a través de la religión, a través de su filosofía, a través de su ateísmo, a través de muchos argumentos. Pero mira lo que dice la Biblia, Gálatas 6:7, no se engañen. De Dios nadie se burla y cada uno cosecha lo que siembra. Pero mira el verso 8, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Y el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará ¿qué? Vida eterna. ¿Sí? Entonces tú y yo tenemos hoy la oportunidad de sembrar para la salvación mediante la fe en Jesucristo. O tenemos la oportunidad de sembrar para la condenación a través de nuestra indiferencia. Si cosechas para Jesucristo, si siembras para Jesucristo, cosecharás vida eterna. Si siembras rechazando a Jesucristo, cosecharás condenación y destrucción. Así que el primer punto de mi mensaje, esta fue la pura introducción, pero ahorita nos vamos más rápido. El primer punto es, el hombre no escapará a la ira de Dios. Lo afirmo como punto porque la palabra de Dios lo dice. Apocalipsis 15:1 dice así la palabra de Dios: vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles con las 7 plagas que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. Hay pastores y hay predicadores que nos critican porque predicamos el Apocalipsis y dicen que espantamos a la gente. Pero no podemos dejar de predicar lo que dice aquí la Biblia. Y si la Biblia dice que hay una ira de Dios y que tendrá una consumación, habrá esa consumación. La ira de Dios se completará aquí en este pasaje de Apocalipsis 15 con estas 7 plagas. Con estas se consumará así como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Aquí esta palabra que se utiliza, que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios, es la palabra en griego que significa, o es la palabra telestastai, que significa que su obra, en el caso de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, se cumplió. Cuando Él dijo consumado es, la salvación se consumó, se completó. No había nada que agregar, no había ninguna religión que agregarle, no había ninguna filosofía que agregarle, no hay nada. La obra de Jesús en la cruz es completa y suficiente y consumada. Pues es la misma palabra que se está utilizando para la ira de Dios. Así como se consumó la salvación de Dios en la cruz del Calvario, se consumará la ira de Dios en los tiempos del Apocalipsis. Debemos entender que Jesús cumplió la obra redentora y nada más le podemos agregar. No podemos ni debemos agregarle nada a la salvación, ninguna obra, ningún rito religioso, ningún mérito humano, nada. Y de la misma manera la ira de Dios se completará, se consumará, no pasará por alto. Punto número 2, amado hermano, amado escuchante, o amado escucha, jugando con las palabras. Número 2, la ira de Dios proviene, déjame decirte de dónde, de la santidad de Dios. Es una mezcla que no llegamos a entender. Pero mira lo que dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis 15:2. Vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego. Un mar como de vidrio mezclado con fuego. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre, y tenían las arpas que Dios les había dado. Quiero centrar mi atención en esa combinación de mar, de vidrio mezclado con fuego. ¿Sí? Apocalipsis 4:6, vamos rápidamente, porque el cristal significa algo así como pureza, como limpieza, como santidad. Y dice Apocalipsis 4:6, y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente,
Pero ese mismo cristal transparente, aquí en este pasaje de la ira de Dios, dice que está mezclado con fuego. La santidad y el juicio de Dios, la santidad es el vidrio y el fuego es el juicio de Dios, van mezclados, porque la justicia de Dios es santa. La justicia y la santidad son el fundamento del trono de Dios, como lo dice el salmista. Entonces nuestra motivación para ser justos debe de salir de ese nuevo nacimiento que tuvimos con Jesucristo, y nos ha dado una nueva naturaleza para ser santos. Por eso la palabra de Dios dice: sed santos como yo soy santos. Para que tú seas un hombre justo necesitas buscar a Dios, necesitas buscar su santidad, necesitas buscar su gracia, necesitas buscar la comunión con su Santo Espíritu. Amén. La santidad, por lo tanto, es a nosotros como una especie de escudo protector. Ahora, el mar de vidrio muestra su pureza, pero en este caso va mezclado con fuego, porque Dios no puede pasar por alto el pecado. De hecho, no lo pasó. No lo pasó. Tú y yo a veces decimos: bueno, es que el Señor ya perdonó nuestros pecados y esa redención fue gratis. Sí, fue gratis para nosotros, pero eso no quiere decir que no hubo un precio. Hubo un precio, y ese precio se pagó en la cruz del Calvario, y fue el sacrificio del unigénito Hijo de Dios. Fue humillado por amor a ti y por amor a mí. Amén. Entonces, esa mezcla, mar de vidrio mezclado con fuego, habla de la santidad y del juicio de Dios. Punto número 3. Vamos a ver el cántico de los mártires y de los santos en el versículo 3. Apocalipsis 15:3, vamos rápidamente, y dice así: y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Ya le explico. El himno de Moisés representa el pacto antiguo, representa la ley, representa el mover de Dios entre los antiguos. Y el cántico del Cordero, o el himno del Cordero, significa el periodo de la gracia de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que somos tú y yo. Estos dos combinados dicen: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, oh Señor? ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. ¿Sí? Qué hermoso. Rápidamente te voy a dar una referencia. Hay dos cánticos de Moisés en el Antiguo Testamento. Uno está en Éxodo 15 y otro está en Deuteronomio 32. Pero vamos a analizar rápidamente el de Éxodo 15. En el Antiguo Pacto, este canto se entonó cuando Dios liberó a Moisés y a todo el pueblo de Israel de la ira de Faraón, de la persecución de Faraón. Ellos iban, y entonces el ejército de Egipto los iba persiguiendo, y entonces ellos fueron liberados. El Señor abrió el mar rojo y pasaron en seco toda la nación de Israel. Ya hemos visto en otros pasajes, ¿verdad?, que ahí en ese mar, según el salmista, estaban los demonios, estaba el dragón, ¿verdad?, la serpiente antigua. Estaban todos tratando de devorar al pueblo de Dios, pero Dios los protegió y los sacó en gran victoria y en poder. Por eso se entonó este canto que el Espíritu Santo inspiró a Moisés. Vamos a Éxodo 15, los redimidos de Israel. Dice: entonces Moisés, 15:1, y los israelitas entonaron un cántico en honor al Señor. Amén. Que a la letra decía: cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Por eso es que le decía yo. En el verso 3 dice: el Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Por eso es que le digo que a mí me gustan mucho esos cantos de antaño, porque refieren mucho acerca de lo que la palabra de Dios dice. Versículo 6: tu diestra, Señor, reveló su gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes. Diste rienda suelta a tu ardiente ira. Qué interesante.
y fueron consumidos como rastrojo. La ira de Dios manifestada contra el enemigo. La ira de Dios, hermano, es para el enemigo y sus ángeles. No está diseñada para el hombre. La palabra de Dios dice que Jesús y que nuestro Dios quiere que toda alma proceda al arrepentimiento, que ninguno se pierda. Si toda la humanidad desde los tiempos hasta estos tiempos se hubiese arrepentido y hubiese entregado su vida a Jesucristo, la Biblia dice que la sangre es suficiente para cubrir toda esa multitud de pecados. Y hoy en día, si los 8,000 millones de personas que habitamos el planeta Tierra decidiéramos entregar nuestra vida al Señor Jesucristo, la sangre preciosa del Cordero es suficiente para cubrir toda esa multitud de pecados. La ira no fueron diseñadas para el hombre, la ira fue diseñada para el enemigo de Dios, que es Satanás y sus ángeles. Amén. Y tú y yo tenemos la oportunidad de ser libres de la ira de Dios. Versículo 11. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Ahí está, santidad, ira de la mano, en el cántico de Moisés. Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Verso 16. Pues caerá sobre ellos, escucha bien, pavor y espanto por tu gran poder, Señor. Quedarán mudos como piedras hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que adquiriste para ti. Ahí estaba hablando específicamente de la nación de Israel, pero también está hablando de los tiempos de ira que estamos viendo ahorita en Apocalipsis. Caerá sobre ellos pavor y espanto. Aún los cánticos en la Biblia hablan de salvación y hablan también de condenación. Hablan de amor y hablan de ira. Amén. Ahora, continuando con el cántico que cantaron en el libro de Apocalipsis los santos, ¿cuáles son las obras, las grandes obras y las maravillosas obras de Dios? Cuando tú y yo decimos grandes y maravillosas son tus obras. Bueno, el apóstol Pablo nos habla un poquito acerca de esas obras. ¿Y dónde están? ¿Y cuáles son? Colosenses 3:1. Dice así: ya que han resucitado con Cristo, nos dice Pablo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Las grandes y maravillosas obras de Dios están en los cielos. Versículo 3: pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Las cosas grandes y maravillosas son las espirituales, son las que están en el cielo. Por eso yo he predicado muchas veces: nosotros tenemos nuestra vista puesta en lo eterno, no en lo material, no en lo terrenal. No ames al mundo ni las cosas que hay en el mundo. No te conformes con cosas tan insignificantes, con baratijas en el sentido espiritual hablando. Pon tus cosas y pon tu mirada en las cosas eternas. Dice la Biblia que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene preparados para nosotros que hemos confiado en su nombre. De repente tú ves, decía el hermano Marcos Vidal, el pastor Marcos Vidal, ¿verdad? De repente ves unos paisajes que te dejan sin habla. De repente ves alguna obra maravillosa en esta tierra y te quedas sin aliento, ¿verdad? Ahora imagínate, esas son baratijas. Imagínate con las cosas que nos esperan, las grandes y maravillosas obras de Dios que fueron diseñadas para nosotros. Amén. Justos y verdaderos son tus caminos. Justos y verdaderos son tus caminos. Detrás de la santidad de Dios está la justicia de Dios. Los que no temen al Señor le temerán cuando se cumplan estas cosas. Mira lo que dice Apocalipsis 6:15. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros
y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse de pie? Justos y verdaderos. Justa es la ira de Dios, como justo es su amor por nosotros. La ira de Dios sería injusta si nosotros no tuviésemos un camino para librar la ira de Dios. Pero hay un camino, se llama Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Así como justo es su amor, es justa su ira. A veces no nos gusta hablar de la ira de Dios, como le decía yo. Muchos pastores somos criticados por eso. Pero justo es el amor de Dios y justa es su ira. Y precisamente en este pasaje estamos viendo que la gente se esconderá de la ira de Dios. La gente hoy se esconde de Dios. Se está escondiendo del justo amor de Dios. Yo estoy predicando y predicando y predicando casi cada domingo, llamando al arrepentimiento. Y mucha gente se esconde. Mucha gente tal vez vea el mensaje y diga, estábamos viendo unas estadísticas, estaba comentando unas estadísticas ahora que se estaba haciendo la reunión del grupo de creativo de la iglesia, y mucha gente entra a ver nuestros videos y está 1 minuto o 2 y se sale. No consideran atractivos, se esconden de Dios. Yo creo que si yo no hubiese conocido del amor de Dios y de la salvación de Dios, alguno de estos videos yo lo vería completo. Por lo menos para saber, por lo menos para conocer. Y la gente se esconde hoy del amor y de la gracia de Dios. El día de mañana se va a esconder de la ira de Dios también. ¿Pero qué crees? Hoy sí nos podemos esconder del amor de Dios. Hoy sí nos podemos esconder de la gracia de Dios. Hoy sí nos podemos esconder del perdón de Dios. Hoy podemos decir, yo tengo mi religión y ahí me escondo. Hoy puedo decir, yo tengo mi filosofía y mi manera de pensar y ahí me escondo. Hoy yo puedo decir, yo soy agnóstico, yo soy ateo y no voy a creer nada de lo que tú me dices y ahí me escondo. Hoy nos podemos esconder del amor de Dios. Pero déjame decirte que de la ira de Dios nadie se va a esconder. Nadie podrá esconderse. Aun cuando le digan a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está en el trono y de la ira del Cordero, aun cuando lo deseen con todo su corazón, no podrán esconderse de la ira de Dios. Punto número 4. Se acaba el tiempo de la gracia. Esto es lo más triste y lo más peligroso. Los acontecimientos que estamos viendo, las profecías que se están cumpliendo, nos dicen cada día que se está agotando el tiempo de la gracia. Desde hace años que yo escuché el evangelio, algún pastor nos dejó con esa frase en la mente y en el corazón. Y ese pastor dijo de la siguiente manera: Dios tiene puesta la mano en la perilla de la puerta que abrirá para que termine la gracia y empiece la ira de Dios. Él ya está con su mano en la perilla. La puerta está siendo girada para que se acabe el tiempo de la gracia. Se acaba ya el tiempo de la gracia y ya viene el tiempo de la ira de Dios. Apocalipsis 15:5 dice: después de esto miré, y en el cielo se abrió el templo, el tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas. Se abrió el templo, la puerta se está abriendo. Del templo salieron los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas. Estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos con bandas de oro a la cintura del pecho. Uno de los 4 seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro lleno del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó de humo que procedía de la gloria y del poder de Dios. Ojo, y quiero marcar este punto: y nadie podía entrar allí hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Nadie puede cruzar hacia la puerta de la salvación cuando esa puerta ya se ha cerrado. Una vez que la ira de Dios se empiece a manifestar,
Nadie más puede ser salvo. Nadie más. Se acaba el tiempo de la gracia. Se está terminando. Estos 7 ángeles están listos, están preparados ya en el cielo. La ira de Dios viene del cielo, viene de la presencia de Dios, está siendo manifestada y revelada en el tercer cielo, en el trono de Dios. Los ángeles ya llevan esas 7 plagas. Los ángeles son instrumentos, en este caso, de la ira de Dios. Y uno de los arcángeles, como acabamos de ver en este pasaje, que es uno de los 4 seres vivientes, ¿verdad?, está entregando las copas de oro. ¿Llenas de qué dice aquí? Llenas de furor, de la ira de Dios. Cuando la presencia de Dios llena el templo, nadie entra y nadie sale. Hay pasajes en el Antiguo Testamento donde el pueblo de Israel, por ejemplo, cuando consagraron el templo, dice la Biblia, en el libro de Crónicas, el templo de Salomón, que la presencia de Dios descendió y llenó la casa. Y ya nadie pudo entrar ni pudo salir del templo. Llenó la casa de Dios. Hay testimonios en muchas congregaciones que yo he escuchado, ¿verdad?, donde la presencia de Dios se manifiesta en el servicio y nadie puede entrar y nadie puede salir. Así es un simbolismo de lo que sucederá en estos últimos tiempos. Hoy es el día de la salvación, mañana tal vez es demasiado tarde. El día que nosotros queramos entregar nuestra vida a Cristo tal vez sea ya demasiado tarde. Hoy es el día de la salvación. Isaías 1:16, ese pasaje no está, pero dice el Señor: vengan a mí, venid luego, dice el profeta. Venid luego es apúrate y estemos a cuentas. Pongámonos a cuentas antes de que la ira de Dios se desate. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si fueron como grana, serán como blanca lana. Si fueron como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El humo en el templo de Dios significa la presencia de Dios que no deja entrar y salir a nadie. Vamos a Isaías rápidamente. Un pasaje que a mí me gusta mucho. He dado mensajes completos de este pasaje, porque es un pasaje con el cual yo me identifico mucho. Isaías 6:1 dice: el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en su trono. Las orlas de su manto llenaban el templo, y por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubría el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decía el uno al otro: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo, la presencia de Dios. Entonces, fíjate, el profeta Isaías aquí está recibiendo una revelación del trono de Dios en el cielo. Él estaba en el templo en Jerusalén, pero de repente ese templo se convierte en el templo o en el tabernáculo de Dios que está en el tercer cielo, y se llena de humo. Y entonces él se da cuenta que está en la mismísima presencia de Dios, y mira lo que piensa: entonces grité, ay de mí, que estoy perdido. La versión 60 dice que estoy muerto. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Él dijo: ya, hasta aquí llegué. Verso 6: en ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar, y con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Este pasaje tiene tremendo significado teológico. Has sido justificado, has sido salvado, por lo tanto puedes estar en la presencia de Dios. Si no, no estuvieras aquí. Entonces oí la voz del Señor, fíjate que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Amén. Entonces Dios quiere que antes de que su casa, que antes que el tercer cielo se llene de su presencia y las iras, las copas de la ira de Dios sean derramadas, haya alguien dispuesto como tú y yo a llevar el mensaje de salvación.
a las naciones. Ahora, ¿qué significa que nadie puede entrar en el templo de Dios? Que en ese momento ya no habrá perdón. Estamos hablando del futuro. Y yo le estoy diciendo en este punto que se está acabando el tiempo de la gracia. Y ese futuro está cada vez más y más y más cercano. Hoy es el tiempo de salvación. Ya no lo pienses más. Entrégale tu vida a Cristo. Punto número 5 y último que vamos a ver en este mensaje. Las plagas de la ira de Dios. Ahora vamos a Apocalipsis 16. Vamos rápidamente a Apocalipsis 16. Y dice de la siguiente manera: oí una voz que desde el templo decía a gritos a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. Una orden que está marcando el fin del tiempo de salvación y que está marcando el inicio de la consumación de la ira de Dios. Hay que considerar varias cosas antes de entrar a estas 7 plagas o estos 7 juicios de las copas del furor de Dios. Estas plagas están descritas, ¿verdad? Se describen las últimas plagas y los últimos juicios de Dios y se relacionan con 2 cosas. Las primeras muy parecidas a las plagas que surgieron en Egipto, cuando el agua se convirtió en sangre, las plagas de las ranas, la plaga de las pulgas, la de las moscas, la de la muerte del ganado, la plaga de las úlceras, aquí viene una de esas plagas, la plaga de los truenos y granizo, la plaga de las langostas, la plaga de obscuridad y tinieblas, y la última plaga con la que finalmente Faraón dejó ir al pueblo de Israel, la muerte del primogénito. Más adelante, cuando estemos terminando este libro de Apocalipsis, yo le voy a predicar un poquito acerca de Egipto. Quiero compartir una serie de mensajes que significan la liberación de Egipto, de la liberación del pueblo de Israel de Egipto y su relación con la liberación de la iglesia del mundo de las tinieblas. Lo vamos a ver más adelante. Primero Dios, si Dios nos permite y si no viene Él antes. Número 2. Estas son repeticiones y consumación del juicio de las trompetas. Fíjese lo que dice Apocalipsis 8:7, que ya lo habíamos visto, las trompetas sobre la tercera parte de la vegetación. Apocalipsis 8:8, la segunda trompeta, un meteoro se convierte en sangre, una tercera parte del mar, la tercera parte. Ahorita las vamos a ver potencializadas estos juicios. En Apocalipsis 8:10, que ya lo vimos, la tercera estrella trompeta, que es una estrella que amarga o envenena la tercera parte de las aguas dulces. Hoy vamos a ver que todas las aguas dulces serán contaminadas. Apocalipsis 8:12, la cuarta trompeta, una tercera parte del sol y las estrellas se oscurecen para oscurecer parte del día. La quinta trompeta, la invasión de los demonios que salen del abismo y que van a atormentar a los moradores de la tierra durante 6 o 7 meses. La sexta trompeta, una tercera parte de la humanidad muere por los demonios. La séptima trompeta, que ya vimos, que viene un terremoto y granizos del tamaño de un balón de fútbol. Hoy vamos a ver otro tremenda plaga. Y recordemos también en Apocalipsis 15 que nos dice que son las últimas plagas. Una mujer que sufre cuando va a dar a luz, ¿verdad? Significa que ya son los últimos dolores, son los dolores de parto que vendrán para que termine el periodo de la ira de Dios e inicie el nuevo orden del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, del cual hablaremos más adelante. Vamos a ver rápidamente 5 de las 7 plagas. La primera plaga es la de las llagas malignas y repugnantes. Vamos a Apocalipsis 16:2. Mira lo que dice la palabra de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra y a toda la gente. ¿A cuánta? A toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen, le salió una llaga maligna y repugnante. ¿Una qué? Una llaga. Lo primero que vemos aquí es la ejecución de una orden, en este caso por un ángel. Los juicios de los sellos y las trompetas son interrumpidos por la aparición de los mártires de Dios, pero aquí ya no están los mártires de Dios, aquí ya no está la iglesia de Dios, aquí ya nada más queda la humanidad que fue marcada con el número de la bestia y será atormentada tremendamente. El juicio de las primeras trompetas afecta a la tercera parte de la naturaleza y de la humanidad, pero este juicio afecta a todo ser viviente. Aquí dice a toda la gente. Para este entonces, como le decía yo, ya no estarán ni los mártires, ni los santos, ni inclusive el pueblo de Israel. Todo esto ya nada más será para las personas que no nacieron de nuevo.
para todos los que se dejaron marcar por el número de la bestia. ¿Sí? Ahora vamos a recordar rápidamente Apocalipsis 14, donde nos dice en el versículo 9, que dice: lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces: si alguien adora a la bestia y a su imagen, y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios. Y estas 7 copas son el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Es decir, no está diluido como cuando diluimos una bebida, sino que está concentrado. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de este tormento sube por los siglos de los siglos, y no habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore la bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. Y entonces estos juicios de estas 7 copas van precisamente para aquellos que se dejan marcar por el número de la bestia. Y por eso le decía yo que a mí me parece diabólico, y así se lo digo, el mensaje de este pastor que dice: la marca va a ser espiritual. No sean fanáticos, déjense poner cualquier chip, déjense poner cualquier número, porque eso es espiritual. Ustedes siguen siendo de Dios, pero déjense poner la marca. Eso es diabólico. Eso viene del mismo infierno. Características, ya retomando esta parte, características de las llagas o de las úlceras. La palabra maligna es la palabra griega kakos, que significa destructiva, severamente molesta, dañina, peligrosa y mala. Y la palabra repugnante es la palabra griega ponerus, que significa contagiosa y sugiere mucho dolor en la carne. ¿Qué quiere decir? Que con unos poquitos que la tengan, todos los demás serán contagiados. Andará en el ambiente esta llaga, andará en el ambiente. Estaba yo escuchando en la semana un estudio científico acerca del coronavirus, que efectivamente puede estar en el ambiente, y aunque una persona que haya sido contagiada con el coronavirus ya no esté, pero si estuvo, puede durar hasta 9 horas el virus sobreviviendo en el ambiente, y las personas que estén en ese ambiente lo pueden adquirir. Ahora imagínense, esta llaga será altamente contagiosa. Eso es lo que significa repugnante. En Éxodo 9 viene precisamente acerca la plaga de las úlceras. Éxodo 9, en el Antiguo Testamento, verso 8 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: tomen de algún horno puñados de ceniza y que la arroje Moisés al aire en presencia del faraón. La ceniza se convertirá en polvo fino y caerá sobre todo Egipto, y abrirá úlceras en personas y animales en todo el país. Moisés y Aarón tomaron la ceniza de un horno y se plantaron ante el faraón. Ahí Moisés la arrojó al aire y se abrieron úlceras purulentas en personas y animales. Los magos no pudieron enfrentarse a Moisés, pues ellos y todos los egipcios tenían úlceras. ¿Ellos y quiénes? Y todos los egipcios. Egipto representa el mundo, Faraón representa a Satanás. Las úlceras no le salieron en el antiguo pacto al pueblo de Israel. De hecho, ninguna de las plagas afectó a la nación de Israel. Y nosotros somos el Israel espiritual. Y nosotros en esta parte de la ira de Dios, la consumación de la ira de Dios, se lo he predicado muchas veces, ya no estaremos. La palabra de Dios dice que no fuimos creados para ira, sino para salvación. Y entonces ya no estaremos. ¿Sí? Segunda copa. El mar se convierte en sangre. Aquí ya no dice una parte, aquí sí dice el mar. Apocalipsis 16:3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre como de gente masacrada. Qué tremendo. Y murió todo ser viviente que había, ¿en dónde? En el mar. En la plaga anterior que vimos de las trompetas, nada más una tercera parte se convirtió en sangre. Aquí todo el mar. La primera plaga en Egipto vimos que el agua del río Nilo se convirtió en sangre. La segunda trompeta, la tercera parte del mar, y los ríos se convirtieron en sangre. Pero aquí vemos la totalidad de todos los mares y todos los océanos del mundo, todo convertido en sangre. En sangre dice como de gente masacrada. Eso significa de sangre coagulada. Ni al mejor cineasta de Hollywood
se le ha ocurrido representar esta actividad? Imagínese todo el mar convertido en sangre. Y todos los animales del mar, todas las criaturas del mar morirán. Es uno de los juicios más terribles que vendrá sobre la humanidad. Tercera copa, rápidamente, que está muy relacionada con esta. Los ríos y manantiales se convertirán en sangre. Apocalipsis 16:4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. No una parte, todos. En la trompeta que vimos anteriormente, la tercera parte del agua de los ríos se convertía en amarga, aquí en sangre. Dios afecta a todos los ríos y todas las fuentes de agua potable en sangre. En Egipto solo fue el río Nilo, aquí todos los ríos. La humanidad sufrirá por agua potable. Si ahorita ya tenemos los problemas con el agua, imagínense en ese entonces. Esto va a generar, ¿verdad?, tremenda mortandad y tremenda pestilencia. Acuérdense rápidamente, vamos a ver Apocalipsis 16:5, que dice de la siguiente manera: oí que el ángel de las aguas decía: justo eres tú, el santo que eres y que eras, porque juzgas así, ¿verdad? Entonces aquí nos está diciendo, hermano, que los ríos y el mar se convertirán ¿en quién? En sangre. Y aquí están diciendo que además esto es justo, que el ángel de las aguas decía: justo eres tú, que eres y que serás, porque juzgas así, ¿verdad? Esto nos dice, hermano, que hay ángeles específicos para cuidar los mares, para cuidar la vegetación, para cuidar los vientos, aquellos ángeles que están amarrados para detener los vientos, ¿verdad? Pero aquí la Biblia dice que estos ángeles se someten a la orden de Dios y convierten el agua en sangre. Este ángel está expresando alabanza por un justo juicio. Es justo. Ahora, ¿por qué está diciendo que es justo que todas las fuentes de agua se conviertan en sangre? Le voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Eso es justo, ¿sí? Si alguien siembra un mal comportamiento, si alguien comete un crimen, pues es justo que reciba su merecido, ¿o no? ¿Por qué? Porque está recibiendo lo que él promovió. En este caso, la humanidad, hermano, en todos estos siglos ha sido sanguinaria. Ha matado a mucha gente, muchas personas inocentes. Hoy en día en nuestro país vemos que muchos homicidios son cometidos en la total impunidad. Feminicidios, homicidios contra personas, asesinatos por el crimen organizado, asesinatos por los propios políticos, por la clase que tiene dinero para poder mandar a hacer esos asesinatos. Y parece que se están librando y se están saliendo con la suya. Asesinatos a personas, ¿verdad?, por cuestiones de tipo racial. Asesinatos a personas por cuestiones de tipo religioso. Asesinatos a personas por homofobia. Asesinatos a personas por tantas cosas, hermano, que se dan. El hombre es un ser caído en ese sentido y está llenando de sangre nuestra humanidad, pues lo que van a tener en aquel tiempo serán sangre. Eso representará lo que ellos cosecharon. Aquí los ángeles están diciendo: tú eres justo, son justos tus juicios, tú eres más sabio que nosotros. El ángel que estaba encargado de las aguas del mar y de los ríos y de las fuentes de las aguas dice: tú eres justo, ¿sí? Argumentando la justicia de Dios. Vamos a Apocalipsis 16:6. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo que Dios es justo? Por lo que le decía yo. Aquí vamos a ver esta argumentación. Apocalipsis 16:6 dice: ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú les has dado a beber sangre como se lo merecen. Oí también que el altar respondía: así es, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Amén. Es un Dios de justicia. La sangre que ha sido derramada. ¿Se acuerda que ese pasaje que dice en la Biblia que la sangre, escúcheme bien,
de Abel clama desde la tierra la justicia. ¿Por qué? Porque Caín lo asesinó, Caín lo mató, Caín levantó su mano contra su hermano. Entonces imagínate, desde el inicio de la humanidad han venido acontecimientos todos estos asesinatos, en las guerras de los pueblos antiguos, los genocidios que se cometieron, en la historia moderna, las guerras mundiales, las guerras raciales, el holocausto judío, los 6 millones de hijos de Dios, del pueblo de Dios, que fueron sacrificados en los campos de concentración. Cosas terribles que el hombre ha hecho contra el mismo hombre. Dicen que hacían jabones de los componentes de las personas. Hacían lo peor que usted se puede imaginar. Todos estos asesinatos, todas estas situaciones están siendo manifestadas aquí de manera justa. Ellos derramaron la sangre de santos y profetas y tú les has dado a beber sangre como se lo merecen. Apocalipsis 15:3 nos dice: y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero: grandes y maravillosas son tus obras. Lo acabamos de contar nosotros ahorita en la alabanza. Justos y verdaderos son tus caminos, justos y verdaderos. Este derramamiento de esta ira, de esta copa de sangre, es justa. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo. Los moradores de la tierra emiten juicios contra Dios y han derramado la sangre de los santos, de los profetas, del minusválido, del que no se puede defender. Y aquí se cumple este pasaje que dice el Señor: mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Se acuerda cuando Esteban fue sacrificado, el primer mártir del cristianismo? Dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Esa era la intención y la oración de Esteban. Pero aquí está siendo tomando en cuenta ese pecado. Ahora, cierro esta parte con una frase bien importante, bien interesante. Yo le hablaba de la sangre. La sangre, hermano, tiene un simbolismo de salvación muy poderosa. Dice que ellos han vencido, hablando de los mártires, por medio de la sangre del Cordero. Tú y yo hemos sido librados de la ira de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Tú y yo hemos recibido esa sangre preciosa, inocente, derramada en la cruz para perdón de nuestros pecados. ¿Sí me explico? El mundo ha rechazado la sangre de Jesús, esa sangre preciosa. Se han hecho estudios antropológicos acerca de la sangre de Jesús, de acuerdo a lo que él vivía, porque él vivía bajo la ley de Moisés y él comía los alimentos que debería de comer. Él practicaba el ayuno, y entonces muchos estudiosos y muchos teólogos dicen que la sangre de Jesús, hermano, era una sangre pura, perfecta, preciosa. Y esa sangre fue derramada para perdón de tu pecado y para perdón del mío. Y si tú y yo aceptamos esa sangre, somos libres de la ira de Dios y tenemos vida eterna. Pero el mundo rechaza esa sangre. El mundo está rechazando la sangre de Jesús para lavar sus pecados. ¿Sabes qué? Están rechazando la sangre de Jesús en este periodo de la gracia. Beberán la sangre del juicio de Dios en el periodo de la ira de Dios. Cuarta copa: el sol quemando con fuego. Apocalipsis 16:8 dice la palabra de Dios: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre esas plagas, ¿qué dice ahí? Maldijeron su nombre. Lo que le decía yo, en el periodo de la ira ya no está el Espíritu Santo. La gente, aun cuando esté viendo que la ira de Dios está siendo derramada sobre su vida, aún así van a maldecir el nombre de nuestro Dios. Aquí está hablando acerca del sol. El sol es la principal estrella de nuestro sistema solar. Es la principal fuente de vida. Es la principal estrella en la Vía Láctea. Es la principal fuente de energía y de vida sobre esta tierra. Dios nos ha provisto de todo para vivir en este planeta, y el sol es uno de los elementos más importantes. Pero ¿qué crees? Nosotros hemos acabado con todo. Y no es que hayamos acabado con el sol, sino que hemos acabado con la capa de ozono que nos protege de los rayos dañinos del sol.
En los últimos 25 a 30 años se ha descubierto que la capa de ozono que nos protege de los rayos del sol hace que estos y hace que sean desviados, se ha venido acabando. Y los hidrocarburos han hecho que el hoyo de la capa de ozono siga creciendo. Por ejemplo, en la Patagonia los animales y pastores se están quedando ciegos porque les da muy fuerte la radiación del sol. Se está reproduciendo el cáncer de piel como nunca antes en la historia de la humanidad. En la Antártida ya se han disuelto los glaciares por este sobrecalentamiento. Existen grandes problemas, ya casi no hay osos polares. Hace poquito surgió la imagen en internet de un oso polar totalmente flaco, muriéndose de hambre porque ya no hay vida polar. El sol ha venido diluyendo los glaciares. Y esto, hermano, tendrá muchas consecuencias sobre la humanidad, sobre nuestro planeta. Una de ellas es que los mares van a subir de nivel y en muchos países, muchas extensiones de tierra serán cubiertas por mar. En México, a mí me impresiona, un estudio que leí hace tiempo decía que casi todo el estado de Tabasco, ya ve que ahorita hubo inundaciones y todo eso, y gran parte del norte de Veracruz será cubierto por el mar en cuanto empiece a subir ese nivel del mar. 5 o 6 centímetros es lo que no va a subir mucho, pero con eso, en esas dimensiones va a tapar ciudades enteras a ese nivel. Ahora, esto de la capa de ozono, pues orgullosamente hubo un científico mexicano que lamentablemente falleció en estos días, Mario Molina, José Mario Molina Pasquel y Enríquez. Rápido le leo una biografía de él. Conocido como Mario Molina, fue un ingeniero químico mexicano egresado de la UNAM, destacado por ser uno de los descubridores de las causas del agujero de ozono antártico. Recibió junto con Paul G. Crutzen y Frank Rowland el Premio Nobel de Química de 1995 por su papel por la dilucidación de la amenaza que representan los gases de cloro, bromo, dióxido de carbono y otros a la capa de ozono de la Tierra, con lo que se convirtió en el primer ciudadano mexicano en recibir el Premio Nobel de Química. Asimismo, sus investigaciones y publicaciones sobre el tema condujeron a la elaboración del Protocolo de Montreal de las Naciones Unidas, el primer tratado internacional que ha enfrentado con efectividad un problema ambiental de escándalo global y de origen antropogénico. Y bueno, ya se le conoce como un mexicano universal porque ganó el premio Nobel. Y precisamente de esto yo le estoy hablando. ¿Ve cómo la ciencia y la Biblia no están peleados? Esta profecía está hablando precisamente de estos estudios científicos. La profecía que estamos viendo ya se está cumpliendo, ¿sí? Estamos hablando de que aquí se está profetizando que la tercera parte del sol, de la luna y las estrellas, ¿verdad? Irán perdiendo sus propiedades. Y en esta cuarta copa se profetiza que el sol quemaría a los hombres. ¿Cómo puede ser posible? Pues a través de esta desaparición de la capa de ozono, ¿sí? Actualmente los dermatólogos ya nos recomiendan no tomar el sol entre las 11 y 3 de la tarde. Si usted toma ese sol entre ese periodo es el sol más dañino y puede producirle cáncer de piel, ¿sí? Los rayos del sol son acumulables en la piel humana. El sol de las vacaciones, ¿verdad? Se puede manifestar. Si usted se va de vacaciones, ahí se está bronceando y no se pone su bloqueador ni nada, en 6 meses ya puede empezar a tener problemas que lo pueden llevar hasta el cáncer de piel. Tenga muchos cuidados, mucho cuidado. El sol está haciendo ya muchos estragos y precisamente aquí la Biblia lo está profetizando. En estos tiempos que ya no están muy lejanos, el sol va a quemar. Quinta copa, el trono de la bestia. Apocalipsis 16:10, ya estoy terminando. Dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor y por causa de sus padecimientos y de sus llagas, de las cuales hablamos en la primera copa, maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras, ¿sí? Aquí estamos hablando de una copa que está enfocada hacia el trono de la bestia. ¿Quién es la bestia? Ya lo vimos, el anticristo. El anticristo que tendrá establecido, ¿verdad?, su reino. Entonces Dios tiene el propósito, ¿verdad?, de
aniquilar ese reino, ese trono, esa autoridad. Acuérdense que los tronos representan autoridad. Y ese trono es el trono de la bestia, que en otras palabras es el trono también de Satanás. Vamos a Apocalipsis 13, donde se nos habla acerca de ese trono. Apocalipsis 13:2, ya lo vimos, ¿se acuerda? Dice: la bestia parecía un leopardo, habla del anticristo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Entonces ese trono tiene gran autoridad, gran poder, y ese trono también recibirá una copa de la ira de Dios. Amén. El día de hoy Satanás está reinando en este mundo. En el sentido espiritual, el mundo está sometido a Satanás. Ya lo habíamos visto. Es controlado a través de los diferentes reinos que son de Satanás. Por eso es que Él se los ofreció a nuestro Señor Jesucristo. Pero ese trono, esa autoridad que Él ha establecido, será derribada. Ahora, también se cree, y esto se lo digo nada más rápidamente, que habrá obviamente un trono, un lugar de autoridad donde la bestia ejecutará su poder. Y normalmente eso se piensa que va a ser en Siria, antes conocido como Asiria. Isaías 10:5 nos dice: de ese lugar geográfico donde Satanás tendrá su poder o sus cuarteles generales. Dice: ay de Asiria, vara de mi ira, está hablando el Señor. El garrote de mi enojo está en su mano. Lo envío contra una nación impía, lo mando contra un pueblo que me enfurece, para saquearlo y despojarlo, para pisotearlo como el barro de las calles. En Isaías 10:12 también dice: cuando el Señor termine lo que va a hacer contra el monte Sión y contra Jerusalén, Él dirá: castigaré el fruto del orgulloso corazón, el rey de Asiria, y la arrogancia de sus ojos. Entonces esa arrogancia, esa autoridad, ese trono que seguramente estará establecido en Asiria, será derribado en esa zona geográfica. Miqueas 5:5 dice: Él traerá la paz. Si Asiria llegara a invadir nuestro país para pisotear nuestras fortalezas, le haremos frente con 7 pastores y aún con 8 líderes del pueblo. Ellos pastorearán a Asiria con la espada, con la daga, a la tierra de Ninrob. Si Asiria llegara a invadir nuestro país, si llegara a profanar nuestras fronteras, Él nos rescatará. Y recordemos que Ninrob, ¿verdad?, es el que fundó Babilonia, y precisamente se refiere a esa región de Siria y de Irak, donde seguramente ahí será establecido el trono de la bestia, pero también será herido. Amén. Bien, para el siguiente mensaje, hermano, dejamos las otras 2 copas del furor y de la ira de Dios. Una de ellas es la batalla del Armagedón, la 6ª copa, y la 7ª copa son los terremotos y la caída de la gran Babilonia. Concluimos, amado hermano. El hombre no escapará de la ira de Dios. Dios no puede ser burlado. Amén. El que siembra para vida eterna cosechará vida eterna, pero el que siembra para condenación e ira cosechará la ira de Dios. La ira de Dios proviene de la santidad de Dios. El cántico de los mártires, ya lo vimos, ¿verdad? Y de los santos, que hoy cantamos. Por eso me gusta mucho cantar cantos que tengan la palabra de Dios directamente. Número 5, ya empezamos a ver las 5 de las 7 plagas de la ira de Dios. La primera copa es la llaga, las llagas malignas y repugnantes. La segunda copa es el mar, que se convierte en sangre. La tercera copa, los ríos y los manantiales, todos estos que se convierten en sangre. Y ya vimos que estos juicios son justos y que el hombre simplemente está cosechando lo que sembró: muerte, sangre, destrucción. Cuarta copa, el sol quemando como fuego las vidas de las personas, los cuerpos de las personas. Y quinta copa, el trono de la bestia, que será derribado. Dejaremos, como le dije, las últimas 2 copas para el siguiente mensaje. Dios le bendiga y gracias por escuchar la palabra de Dios. Lo espero para el siguiente mensaje, va a estar muy tremendo. Amén. Dios le bendice.